Buenos días, mis queridos estudiantes del 10º año de Educación General Básica. En esta mañana, hoy miércoles 7 de julio, vamos a continuar en nuestras clases de lo que es matemáticas. Antes de pasar la clase, todo ello, ustedes tienen que pasar esta diapositiva indicando la fecha, el tema, el proyecto interdisciplinario que estamos trabajando, y el tema es números racionales y números irracionales. Eso es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? Entonces, de esta manera, chicos, bienvenidos a nuestra aula virtual y continuamos. Bien, vamos a recordar un poquito qué son los números racionales, a pesar que esto ya lo hemos visto en cierto punto en conceptos, pero vale recordar para luego comenzar a trabajar con los ejercicios. Todo esto ustedes cuadernos de matemáticas, los que tienen cuaderno y los que tienen carpeta, pues trabajan en carpeta, no hay problema. Eso sí, las hojas a cuadros. Ya. Dentro de los números racionales dice que es el conjunto de todos los números que pueden ser escritos de la forma A sobre B, o sea que son una fracción, donde A y B son números enteros y B siempre distinto de C. ¿Sí? Eso en pocas palabras es una fracción. Al conjunto de los números racionales se le representa con una Q mayúscula y una barrita atravesada, ¿sí? Aunque a falta de una letra como con esas características, simplemente utilizamos así una Q mayúscula. En forma simbólica se define de la siguiente manera, donde los números racionales igual A sobre B, que son las fracciones, y esto pertenece, A y B pertenecen a los números reales, ¿no? Ya, y B donde B no es igual a 0, o sea, en la fracción el denominador nunca va a ser igual a 0. Entonces, todos los números escritos en la forma A sobre B, tales que A y B pertenecen a enteros y B a los números enteros y B es distinto de 0. Veamos los significados de cuando vemos entre paréntesis llaves, entre llaves el conjunto, esta barrita significa tal que y pertenece, ¿sí? En este caso pertenece a los números enteros. Continuamos. Los números racionales, ejemplos, tenemos aquí 3 cuartos, menos 10 onceavos, 6, menos 7, 0,5, menos 0,43, 0,33, pero limitado, o sea, tiene un fin, no es que esto infinito. Estos son los números racionales. Veamos aquí, todos los números naturales y enteros están contenidos en los números racionales. Esto, por ejemplo, aquí tenemos los racionales. Dentro de todos los que dan aquí, se dan cuenta, dentro de la parte celeste. Y dentro de las racionales, con la letra Q tenemos los números enteros. La Z significa los números enteros, ¿sí? Y dentro de los números enteros tenemos los números naturales, ¿sí? Naturales con la N, enteros con la Z y racionales con la Q, ¿sí? Entonces los números naturales pertenecen a los números enteros y los números enteros pertenecen a los números racionales. ¿Sí? Eso significa pertenece esto, o sea, N está dentro de Z y Z dentro de Q, ¿sí? Continuamos. Ya, ¿cuáles son los irracionales? Los números irracionales son aquellos números decimales infinitos, que no es periódico, o sea que no tiene un número límite. Esos son infinitos que por ejemplo, 5,0679 y se dispara una cantidad. Esos son los irracionales. Raíz cuadrada de 3, el pi, todos estos símbolos son irracionales, ¿ya? Cuando usted se encuentra con un número así o un símbolo así, esos son los irracionales, ¿sí? Continuamos. Diferencia entre los números racionales versus irracionales. Los números racionales son enteros, decimales o finitos o periódicos, o sea que tienen un límite. Por ejemplo, este es un número entero, 14. Esta es una raíz, pero esta raíz cuadrada de 25 es 5, es un número finito que tiene fin. 3 cuartos también es una fracción. 5,62 que tiene periódico, o sea, tiene un límite de periodo, o sea, aquí tiene con 2 decimales, no se dispara. Me refiero en el aspecto de dispararse, de tener una cantidad extensa de decimales, como en este caso los irracionales. Son números decimales infinitos, como el que vemos aquí, ¿sí ve? Y no periódicos, o sea, que no tienen solamente con 2 o 3 decimales, sino infinito. Una raíz, ejemplo, la raíz cuadrada de 5 no es una raíz fija. En cambio en 25 sí, es 5 por 5, en cambio aquí es cuánto tenemos que sacar en la calculadora para que se vea extenso. El valor de pi,
que es un símbolo, 3,141618 es un número extenso, el valor de pi. Entonces todo esto son irracionales, ¿sí? Continuamos. Ahora vamos a ver las expresiones fraccionarias de un decimal de un número racional. ¿Cómo lo vemos aquí? Presenta el porcentaje, dice aquí la figura. Presenta el porcentaje de preferencias de tipo de deportes de un grupo de personas. A cuántos les gusta el fútbol, a cuántos les gusta el voleibol, a cuántos les gusta el básquet, a cuántos les gusta el ciclismo y el ajedrez. ¿De qué otra manera se pueden representar estos porcentajes? Aquí me está dando el porcentaje. Entonces el porcentaje, vemos aquí el tipo de deporte, hemos hecho esta tablita, el porcentaje de cada uno de ellos y la expresión fraccionaria. El porcentaje es un tipo de comparación entre dos cantidades. En este caso se indica la parte o total que corresponde a la unidad. Vemos aquí, por ejemplo, el porcentaje se puede escribir como una fracción. Claro que se puede escribir como una fracción. ¿Por qué? Porque todo está al 100%. Por en este caso, fútbol, 40% está sobre el 100%, que es todo. Ecuavoy, creo que es, sí, el voleibol, 18% sobre 100. 16 sobre 100, 12 sobre 100, 5 sobre 100 y 9 sobre 100. Y de pronto se dirán, ¿pero por qué se ponen sobre 100? Porque las fracciones, en este caso el numerador, corresponde al valor de la parte, el numerador, el valor de la parte, que está aquí en dibujado el porcentaje. Y el denominador es 100, ya que equivale al valor total de la tabla, de todo, porque todo va sobre 100. Por eso aquí está el 40% sobre 100, ¿sí? Esa es la manera de expresar de manera fraccionaria, en forma de fracción, pero esto es de manera de... Ahora, si yo divido 40 dividido para 10, me va a quedar en porcentaje 40%, ¿sí? Esta es la manera de transformar de un porcentaje a una fracción, sobre todo el valor total de la tabla o del que estamos calculando el porcentaje. Listo, continuamos. La expresión decimal de un número racional. Ya, pues continuamos. Un número, en este caso la parte fraccionaria de un número decimal. Según la información de la tabla anterior, 18% equivale a 18 sobre 100 del total. Entonces el número racional, ¿cuál es? 18 sobre 100, porque es una fracción. El porcentaje es el 18% y la expresión decimal es 0,18. ¿Por qué? Porque dividido, 18 dividido para 100 me queda 0,18. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la expresión decimal equivale a la división del numerador entre el denominador. La división, o sea, divido 18 dividido para 100, me queda este valor para encontrarlo en valor decimal. Y es lo que vemos acá, expresión decimal de los porcentajes en la figura. Aquí está en fracción y acá está en decimal. ¿Qué he dividido? 40 dividido para 100, 18 para 100, 16 para 100, 12 para 100 y me va quedando este valor en decimal. 5 dividido para 100, 9 dividido para 100. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para llega a la conclusión este concepto, la expresión decimal equivale a la división del numerador, es el que está acá arriba, y entre el denominador. O sea, siempre para yo tomar un valor, obtener un valor en decimal, tengo que dividir el numerador dividido para el denominador. Que hice aquí 40 dividido para 100 me sale 0,4. Listo, chicos, así es como se obtiene la expresión decimal. Continuamos. Ya, vemos aquí la clasificación de las expresiones decimales. Y de aquí vamos a trabajar con ejercicios. Les recuerdo que todo esto van a ir pasando ustedes, todo esto en su cuaderno de matemáticas o carpeta de matemáticas. De acuerdo con la estructura de las cifras decimales, la expresión decimal de un número racional puede ser exacta, periódica pura o periódica mixta. Esto les recuerden algo, ¿no? Ustedes ya hicieron ejercicios, trabajamos anteriormente con esto. ¿Cuándo es exacta? Si yo tengo 9 dividido para 2, tiene un número finito, o sea, que tiene un límite de cifras decimales, equivale a una fracción decimal, es decir, con un denominador sobre 10 o una potencia de 10, o sea que solamente yo puedo tener aquí un decimal. Ahí es cuando la raíz es exacta. En este caso, perdón, la expresión decimal es exacta, en este caso un decimal. ¿Cuándo es periódica pura? Si su parte decimal está formado por un grupo de cifras que se repite indefinidamente, ese grupo se llama periódico puro. Por ejemplo, me sale 10 dividido para 3, 3,33333. Entonces este es periódica puro porque se repite 3, 3, 3, 3. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cuándo es periódica mixta? Si su parte decimal está formado por un grupo de cifras que no se repite y un grupo que se repite indefinidamente. El grupo que no se repite se llama anteperiodo. Por ejemplo, yo pongo 25 dividido para 6. ¿Ya qué sucede? Entonces 4,
el 1, el anteperiodo 1, y ahí sigue 6, 6, 6, 6, o sea, como acá en el periódica pura se repetía solo el mismo número, en cambio acá va alternado, primero un número diferente y ahí sigue lo mismo, ¿sí? Esa es periódica mixta. Continuamos. Veamos los siguientes ejemplos. A calcular la expresión decimal de los números, encuentra esto. Por ejemplo, me dan 5 cuartos, 7 tercios y 17 sobre 6. Yo hago en la calculadora. Bueno, aquí utilizamos ya la calculadora científica. O si no lo pueden dividir, no hay problema. 5 dividido por 4 me sale 1,25. ¿Ya? 7 dividido por 3 me sale 2,333. 17 dividido por 6 me sale 2,8333. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Aquí la parte decimal es 1,25 y ahí termina la parte entera. Solo tenemos 2 decimal. Entonces esta es exacta, porque ahí va directo, queda finito, fin. Esta es periódica pura, ¿por qué? Porque se repite 3, 3, 3, 3, 3, ¿sí? Es el 3 el periodo. Y esta es periódica mixta porque se repite la parte entera, la parte entera es el 2 y el anteperiodo es el 8 y el periodo que se repite 3, 3, 3, entonces es periódica mixta, ¿sí se dan cuenta? Es lo que le expliqué en los conceptos anteriores, ¿sí? Continuamos. Vienen aquí los ejercicios, desarrolle los siguientes ejercicios. Halla la expresión decimal de cada número racional, luego clasifica según sea exacta. Usted va a ver si va a dividir 6 dividido para 7. Va a indicar, va a hacer el desarrollo primero y luego se va a ver si es exacta, infinita, periódica pura o periódica mixta. En este ejercicio, en el 1. En el 2 va a utilizar la calculadora para hallar los valores aproximados con 2 decimales nada más de los siguientes números irracionales algebraicos. Estos son números irracionales. ¿Por qué? Porque los valores son infinitos. Entonces utiliza usted la calculadora y va a sacar los valores. Pero solo me dice con 2 decimales, nada más, ¿sí? Continuamos. 3. Llena la siguiente tabla con una X, la casilla que corresponde según los números que sean racionales. Yo ya le expliqué cuál es racional y cuál es irracional. Si usted cree que este es racional, va a poner una X, o es irracional el de acá, ¿sí? Usted va a ir viendo, por ejemplo, pi, ya les dije que ese es un número irracional, entonces aquí pongo la X, ¿sí? Y finalmente aproxima las 3 cifras decimales de los siguientes números racionales. Usted tiene que aproximar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, con 3 cifras decimales, 5,6, por ejemplo, solamente esta es la parte entera, ¿no? Y yo digo solo la parte decimal con 3, 567, acuérdense que si pasa de 5 ya se redondea, entonces me quedaría 278,568. ¿Por qué? 68, y ya no le 7, porque el 8 es mayor que el 5, pues entonces automáticamente el 7 pasa a 8, se redondea, con 3 cifras. Aquí también 4 dividido por 78, tengo que redondear, 1 dividido para 9 para transformar en decimales, acuérdense, ¿sí? Listo. Eso es todo, chicos. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. Ya saben, síganme para sus refuerzos en mi canal de YouTube. Me van a encontrar como Jenny Crespo Pérez. Ahí estamos para poderles ayudar. Y trabajen, que el éxito siempre está en el esfuerzo y la perseverancia. Dios me los bendiga y un fuerte abrazo. Así que listos a seguirme en mi canal de YouTube.